Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarles. ¿Viene dormido o despierto? ¿Sí me escuchó? Ah, sí está ya dio la respuesta. Gracias a Dios, hermanos. Una semana más, un día más que nos permite reunirnos. Y pues, no hay mejor cosa que aprovechar bien el tiempo en la presencia del Señor, por medio de la alabanza, de la adoración y de la palabra. Amén. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 y 2, ahí manténgalo, lo vamos a leer en un momento. El tema que yo quiero tratar con ustedes el día de hoy es el tema número 15 de la serie Tiempos Peligrosos, al cual yo le he puesto Tiempos de Presión Social. Tiempos de presión social. Ahora, es necesario entender que hay una influencia, indiscutiblemente hay una influencia del pensamiento del mundo en la vida de la iglesia. Culturalmente estamos influenciados por el mundo. Pero esta influencia que el mundo tiene sobre muchos cristianos los ha llevado a tener una mezcla de conceptos, una mezcla de pensamientos entre el mundo y la palabra de Dios. Son conceptos mundano cristianos y los quieren unir de manera que piensan que puede haber una amistad entre Dios y el mundo. La gran mayoría de los cristianos vive de esta manera. Estamos hablando que un tercio de la población del mundo es cristiana. Un tercio, imagínense, 2.500 millones de cristianos en el mundo. Mas sin en cambio, la gran parte de ellos ha mezclado los pensamientos del mundo con lo que creen que conocen acerca de la palabra de Dios. Lo hacen con el fin de tener una mejor aceptación de las personas, una vida más tranquila, más estable, una vida en donde no haya tanto peligro, tanta oposición, donde no haya un esfuerzo por buscar las cosas de Dios, una vida santa. Buscan tener una vida que satisfaga sus concupiscencias al mismo tiempo que recibe la bendición de Dios, y creen que se puede vivir de esa manera. Y así está viviendo, hermano, la mayor parte de los cristianos en el mundo. ¿Cuántos han escuchado de la frase adáptate o muere? ¿Sí han escuchado? Adáptate o muere. Muchos que nacieron hace 70, 80, 90 años, pues nunca se adaptaron a la tecnología y ya están obsoletos, ¿verdad? Porque es una frase que se utiliza mucho en el mundo, tenemos que adaptarnos. Se aplica a las nuevas tendencias comerciales, a las tecnologías, en donde cada vez se ve más la necesidad de estar aprendiendo cosas nuevas. Uno debe de ir aprendiendo estas nuevas cosas y aplicarlas con el fin de no quedarse obsoleto. Por ejemplo, todos conocieron Blockbuster, ¿verdad? Bueno, no todos. A ver, ¿quién conoció Blockbuster? Levante su mano. Mira, hay algunos pequeños que no, algunos pequeños de 15 años que no. Pero Blockbuster fue una cadena impresionante de renta y venta de películas, ¿no? Mas sin en cambio, es una cadena que el día de hoy ya no existe. Es una cadena que
más allá de adaptarse a las tecnologías que iban surgiendo, bueno, prefirió mantenerse en lo clásico y fue desplazada por plataformas como Netflix, ¿no? Que se dice que Netflix, antes de ser lo que hoy conocemos, le ofreció una sociedad a Blockbuster, pero rechazó esa sociedad. Y ahora sabemos quién no conoce a Netflix. ¿Hay alguien que no conozca Netflix? ¿Algún valiente y espiritual varón o mujer? Todos lo conocemos, más sin en cambio, esta empresa, Blockbuster, terminó en la quiebra y desapareciendo. Lo mismo pasó con Kodak. ¿Cuántos conocen Kodak? Mira, hay gente que no conoce a Kodak, a pesar de que aquí en Guadalajara hay una super planta. Más sin en cambio, le pasó lo mismo que a Blockbuster. Terminó siendo desplazada por otras empresas que pues se adaptaron, ¿no? Como Sony, Canon. El problema de esto, hermanos, es que en lo comercial pues es una realidad. Comercialmente hablando tenemos que adaptarnos, pero la iglesia no es una empresa. La iglesia no es un comercio. Y el problema es que muchos han aplicado este mismo concepto a la iglesia, como si la iglesia se tratara de una empresa o de un negocio en donde tenemos que adaptarnos para no desaparecer. Muchos han dejado los principios bíblicos para poder llenar sus iglesias. Muchos padres han dejado los principios bíblicos para forzar a sus hijos a asistir a las iglesias. Este concepto de ninguna manera es aplicable a la iglesia, porque no estamos llamados a adaptarnos al mundo, no estamos llamados a seguir las modas de este mundo, y mucho menos a tener ídolos a los cuales podemos seguir o tomar ejemplo para adaptarnos a su forma de pensamiento o de conducta. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a la renovación de nuestro entendimiento, pero con base en las Escrituras. No con base a los nuevos youtubers, ni a ninguna otra persona, motivador, filósofo, que vaya en contra de la palabra de Dios. Tú y yo como cristianos tenemos que renovar nuestro entendimiento por medio de las Escrituras, con el fin de pensar y de vivir cada día más como Cristo Jesús. Y el problema está en que la iglesia el día de hoy está aplicando este dicho de adáptate o muere a sus vidas y está cambiando la santidad por la comodidad. Busca más comodidad que santidad. Buscan iglesias donde el aire acondicionado está a tope, aunque la palabra no lo esté. Donde tengan instrumentos de primera, aunque la palabra en ese lugar sea la última. Ha cambiado, repito, la santidad por la comodidad. Ha cambiado el amor por la fama. Prefieren fama en lugar de tener amor por el prójimo. Cambian las bendiciones de Dios por los beneficios mundanos, que son terrenales y temporales. Y muchos están siendo arrastrados por estos pensamientos. Pensamientos mundanos que solo producen vidas espiritualmente frágiles, vidas insensibles a la voluntad de Dios, porque se adaptan a este mundo, porque siguen las modas, siguen la forma de pensamiento de sus ídolos, aunque eso los lleve a apartarse de Dios. Y es una presión social que estamos viviendo el día de hoy. Cada uno de los cristianos está siendo fuertemente presionado por el contexto cultural e histórico en el que estamos viviendo. Déjame definirte la presión social.
La presión social es la influencia ejercida por un grupo de personas que hace que la persona que recibe esa influencia cambie sus actitudes, sus pensamientos e incluso sus valores. Repito, es la influencia que ejerce un grupo de personas sobre otro que produce que aquel que está recibiendo esa influencia cambie sus actitudes, cambie sus pensamientos e incluso cambie sus valores. Ahora déjame preguntarte algo. El día de hoy, ¿habrá cristianos que hayan cambiado su forma de vida? ¿Habrá cristianos que hayan cambiado incluso sus valores a causa de la presión que otros ejercen sobre ellos? Totalmente. Las iglesias están llenas de cristianos que cambiaron su actitud, sus valores, que vendieron su santidad a causa de la presión que otros ejercieron sobre ellos, supuestamente para hacerlos más exitosos, cristianos más reconocidos. Lo que ha pasado, hermanos, es que han secularizado la vida cristiana. Se ha secularizado la vida espiritual, es decir, la comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que las cosas que pertenecen a Dios, las prácticas de la vida cristiana como la oración, como la lectura, el estudio de la palabra de Dios, cosas como la comunión con la iglesia, prácticas como la evangelización, es decir, la predicación del evangelio, el buen testimonio, cosas como las buenas acciones, tales como ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Todas estas buenas acciones que la palabra de Dios nos demanda como cristianos han dejado de tener una importancia real en la vida del cristiano. Y se ha convertido en algo subjetivo. Se ha convertido en algo de opinión personal. La oración ya es importante al nivel que cada uno le quiera dar importancia. Y eso es un terrible error, hermanos. ¿Para cuántos la oración es importante? ¿Qué tan importante? ¿Para cuántos la oración es indispensable o vital? Bueno, la vida cristiana se ha secularizado a tal grado que muchos ven la oración como un tema de opinión personal. Importa según la importancia que tú le des. Por eso no oran tanto. Lo mismo pasa con el estudio de la palabra de Dios. No hay que ser tan exagerados. Es buena la palabra, es buena leerla, pero no tanto como para pasarme toda la vida leyéndola. Lo mismo pasa con la comunión con la iglesia, la asistencia a las reuniones. Es importante según lo que tú creas que es importante. Veía un dicho, ¿no?, que decía que la iglesia sea el motivo por el cual tú no asistes a otras actividades. No que las actividades sean el motivo por el cual no asistes a la iglesia. Porque aún la comunión con la iglesia, con los hermanos, se ha vuelto un tema subjetivo. No pasa nada si no asistes. Ya no es tan importante. Y eso es, hermanos, la secularización del cristianismo, de la vida cristiana. El abandono de los principios bíblicos a causa de la presión que cada día ejercen sobre nosotros en el mundo. Ay, es que en aquella iglesia no les exigen tanto. Me voy allá. Ay, es que en aquella iglesia les permiten echarse sus tragos. Me voy allá. Es que en aquella iglesia ponen el Super Bowl. Me voy allá. La iglesia ha caído en ese mal terrible, hermanos, en donde la evangelización ni se menciona en la vida de los cristianos.
hoy salí a predicar el evangelio. Ya no tenemos pláticas en donde realmente hablamos de que salimos a predicar el evangelio. Se vuelve un tema subjetivo. Sí es importante predicar, pero no vamos a salir todos los días o 1 o 2 veces por semana a predicar. Eso ya no existe. Eso era antes, eso era la época de los apóstoles. Eso era la época de los padres de la iglesia. Evangelizar ya no es tan importante. Y sacamos cosas con que, no, con el testimonio predicas. Es que una cosa no descalifica a la otra. Ambas cosas son importantes e indispensables y forman parte de los principios bíblicos, los principios cristianos que nosotros debemos de tener, por medio de los cuales nos debemos de regir. El buen testimonio, ni hablar de él. Ya no existen los buenos testimonios. Y las buenas acciones simplemente quedan en un tema de segundo orden. Y esto es uno de los más grandes y peligrosos conceptos que podamos aceptar, hermanos. Hacerlo es el comienzo de una vida autodestructiva. El adaptarnos simplemente porque el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar es un concepto autodestructivo. Ningún concepto de hombres, escúchame bien, va a producir verdadera vida en ti. Ninguno. No importa si la iglesia está llena, porque puede estar llena, hermanos, pero porque nos hemos adaptado al mundo. Yo veía un video, ¿no?, de un predicador muy famoso. Y veía su escenario en el centro y toda la gente alrededor, extraordinario. No sé cuántos miles de personas había en ese lugar. Y yo lo escuchaba para ver qué decía, ¿no? Y hermanos, es una decepción total. Un adaptar los conceptos bíblicos al mundo a tal grado de que se pierde completamente el propósito divino. Y pasaban las cámaras a los que estaban sentados escuchando con lágrimas, emocionados, extasiados de lo que decía esa persona. Mas sin en cambio tiene seguidores de una manera asombrosa. El Señor claramente expresó en Juan 6:63: solo el Espíritu da vida eterna. Solo el Espíritu. Los esfuerzos humanos, yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, los esfuerzos humanos no logran nada. Cualquier estilo de vida que esté basado en un concepto humano no va a lograr absolutamente nada. Cualquier estilo de vida cristiana que se fundamente en conceptos humanos no va a obtener ningún beneficio espiritual. Las palabras, dice Jesús, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es lo único, hermanos, que nos puede dar vida. Cambiamos eso por conceptos humanos y vamos a terminar fracasando en nuestra manera de vivir. Y solamente hay una vida para vivirla, y si la vives fuera de los conceptos bíblicos, vas a vivir tu única vida que tienes siendo un fracaso total. Te vas a morir y no vas a dejar absolutamente nada bueno en este mundo, sino solo fracasos. Puedes dejar dinero, pero fracasos. Tenemos que cuidar que nuestra vida esté siendo transformada y amoldada, pero a la voluntad de Dios y no a la forma de pensar de este mundo. Que la presión social, los cambios que tú estás viendo actualmente, aún en el entorno cristiano, porque les recuerdo, hermanos, si estamos hablando de tiempos peligrosos, que los cambios que tú estás viendo en el entorno cristiano
no sean un motivo para que tú abandones la palabra de Dios, para que tú abandones la verdadera vida cristiana, la verdadera vida espiritual. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Hermanos, este es el principio de una vida espiritual. Si tú no estás presentándote a ti mismo delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, seguramente vas a ser de los que por la presión social vas a vivir un cristianismo de fracaso. Una vida cristiana alejada de Cristo. Una vida cristiana que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Porque para nosotros poder recibir la instrucción de Dios, para nosotros poder ser gobernados por ese Dios, tenemos que presentarnos antes delante de Él como un sacrificio voluntario. Para no conformarnos a este mundo. No se conformen este siglo, dice el versículo 2. No se conformen, no tomen la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escúchame bien, en otras palabras lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: no dejen que el mundo les diga cómo deben pensar. Repito, no dejen que el mundo les diga cómo deben de pensar. El único que nos puede transformar es Dios. Y esto es cuando por medio de su palabra nosotros estamos siendo constantemente renovados, de manera que entendemos lo que debemos quitar de nuestras vidas y entendemos también lo que debemos añadir conforme a todo lo que está escrito en su palabra. No dejes, repito, que el mundo te diga cómo debes pensar, cómo debes vivir. Dios es el que te puede transformar. Dios es el que te puede llevar a una mejor vida, y no superficial, y no temporal, sino eterna, completa, perfecta, sin que le falte absolutamente nada. Pero eso solamente sucede cuando nos estamos constantemente renovando por medio de su palabra. El mundo siempre va a tratar de decirnos cómo es que tenemos que pensar. Y hablando del mundo cristiano, porque repito, 1/3 de la población en el mundo es cristiana, para vergüenza de los cristianos. 1/3 del mundo es cristiano. Y la mayoría de ellos tiene una forma de pensar muy diferente a la forma de pensar de Cristo Jesús. Por eso, no debemos dejar que el mundo nos diga cómo es que debemos de pensar. El mundo va a tratar de decirnos cómo es que debemos de pensar, cómo podemos o cómo debemos actuar para poder encajar en la sociedad. ¿No te sorprende cómo muchos cristianos son fuertemente aceptados por todo tipo de personas? Cristianos que no son aceptados por brujos, por ateos, por cualquier tipo de personas que son mucho más agradables que Cristo Jesús mismo. ¿No te sorprende eso? Cómo muchos predicadores supuestamente de la palabra de Dios tienen seguidores de todo tipo de religión y todo tipo de pensamientos. ¿No te sorprende? Y a lo mejor tú estás entre esos seguidores. Ay, es que ya sé que tiene prédicas medio chafas, pero dice cosas bien bonitas. Y lo toleras. Bueno, es que estás siendo víctima de la presión social. Estás dejándote arrastrar por el mundo, y el mundo está influyendo en tu vida de manera que estás cambiando tus actitudes,
tus pensamientos, incluso tus valores para moldarlos a la forma de pensar de este mundo. El mundo trata de decirnos cómo es que tenemos que pensar, cómo es que debemos actuar para encajar. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. El único que tiene el derecho absoluto de decirte lo que tienes que pensar, sentir y hablar y hacer es Dios. Nadie más tiene ese derecho. Si tú le das ese derecho a otra persona, tú estás arruinando tu vida. Si tú le estás dando ese derecho a algún otro hombre, llámese como se llame, tú estás entrando en una vida autodestructiva. Repito, el único que tiene derecho, el derecho absoluto y legal de decirte qué pensar, qué sentir y qué hacer, es Dios. Es el único. Y todo es a través de su palabra, la cual es completa, la cual es perfecta para ti, en la cual no hay error, en la cual si tú te apegas a estos principios bíblicos, puedes tener una vida completamente significativa. Y los conceptos de Dios, hermanos, son muy distintos a los conceptos de este mundo. Distan por mucho lo que el mundo tiene que decir en cuanto al significado y el propósito de tu vida, que lo que Dios ya ha dicho. Ahora déjame recordar de que nadie en el mundo entregó su vida por ti. Nadie en el mundo derramó su sangre por ti. Ni tus papás que tanto te aman. Nadie. El único que tiene ese derecho es Dios. No le vendas tu vida a ninguna otra persona, por más atractivo que parezca lo que está diciendo. En ese video que yo les hablaba de ese predicador, escuché el concepto de tienes que perdonar a Dios. Qué aberración, hermanos. Tienes que perdonar a Dios. Y luego dice, no es que Él se haya equivocado, pero tienes que perdonarlo. Porque cuando oraste no te respondió, cuando le pediste que sanara a tu esposo, a tu hijo que se estaba muriendo, no te respondió como tú querías y te quedaste con rencor y perdona a Dios. Y la gente llorando como si yo tengo que perdonar. Perdona a Dios, hermano. Mira, es un concepto, escúchame bien, que no tiene validez bajo ningún contexto. No, es que lo que yo me refiero es... No, es que ese concepto no tiene validez bajo ningún contexto, hermano. Las palabras perdona a Dios no tienen ningún sentido dentro de su palabra, dentro de lo divino. No importa lo que quieres decir o lo que te refieres. Si tú utilizas esas palabras, estás cambiando lo de Dios por lo de este mundo. Así de simple. Es que tengo tanto coraje con Dios. Pues arregla tu coraje, porque ese coraje no es otra cosa sino orgullo y soberbia. De pensar que tu vida vale más que la de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, hermano, siendo inocente, siendo perfecto, murió en la cruz y fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Y ahora tú te quejas por lo que te está pasando? ¿Acaso eres tú mejor que Cristo? ¿Cómo que perdona a Dios? No tiene validez, repito, bajo ningún contexto. Pero fíjense, hermanos, es agradable al oído del hombre. Ese contexto y esas palabras son agradables a los oídos de aquellos que están amoldándose a este mundo, que por la presión social piensan que tienen derecho de exigirle cosas a Dios. Están entrando en una vida autodestructiva porque ninguno de ellos va a poder alcanzar la plenitud en su vida. Todos ellos van a terminar amargados si no determinan dejar ese modo de vivir, ese modo de pensar y se apegan a la palabra de Dios. Es aceptado un dicho como este a tal grado por muchos cristianos. Porque suena agradable y termina siendo aceptado por muchas iglesias. Y no es la primera vez que lo escucho, ni del primer predicador.
Hay muchos que siguen hablando tonterías como estas, mas sin en cambio llenan auditorios completos. ¿No les parece extraño? Estamos viviendo, hermanos, tiempos en donde la presión social ha provocado que muchos cristianos opten por cambiar el buen testimonio por lo que es aparente. El buen testimonio no se basa en lo que yo creo que es una buena forma de vivir. El buen testimonio se basa en lo que Dios dice de cómo yo debo de vivir. Y aunque el mundo me aborrezca y me diga que soy el peor de los pecadores, si estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces ese es un buen testimonio. ¿Qué no le pasó lo mismo al Señor Jesucristo? Lo tacharon como el peor de los pecadores, mas sin en cambio tuvo el mejor testimonio delante del Padre. Fue la ofrenda más agradable a los ojos de Dios. Un testimonio intachable. Mas sin en cambio el mundo decía que era el peor de los pecadores y se merecía lo que le estaba sucediendo. Se merecía que lo clavaran en esa cruz por blasfemo. Pero su testimonio era precioso. Su sacrificio subió en olor grato delante de Dios, a tal grado que dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ninguno puede entrar al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Él es la puerta. Aquellos que los tacharon de blasfemo, de pecador, no tuvieron otra opción sino que rendir sus vidas al Señor Jesucristo si es que verdaderamente querían ser salvos. Muchos cristianos están viendo la iglesia de Cristo como una más dentro de muchas religiones en el mundo, una más dentro de muchas formas de pensamiento en el mundo. Y fíjate, hermano, Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia, es mía, única, perfecta, diferente a todas las demás. Es mi iglesia, dijo Jesús. No es una más entre todas. Pero muchos cristianos ven la iglesia de Cristo como una más entre muchas religiones. De manera que han dejado la preeminencia de la palabra de Dios y adoptan conceptos mundanos, ajenos y en ocasiones hasta contrarios a las Sagradas Escrituras. Y lo único que provoca son caracteres deficientes, cristianos deficientes a tal grado que Cristo no está siendo glorificado por aquellos que dicen tenerlo como Señor y Salvador. El nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros en muchas ocasiones. Los que profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Parecería que en vez, o que una vez que reciben la salvación de Dios, dejan de necesitar su presencia y su consejo. Ya me salvaste, ya es lo único que quería, ahora déjame vivir mi vida. Te llamo cuando te necesite. Y terminan por desechar la nueva vida que Dios les dio y se envuelven en comportamientos carnales, sensacionales, más que comportamientos santos, justos y piadosos. Porque eso es lo que estamos viviendo, hermanos. El cristiano presiona al mismo cristiano para apartarse de Dios. El cristiano presiona al mismo cristiano para pagar cantidades de dinero de locura para ir a ver un concierto de un cantante que le canta supuestamente música a Dios. Es que vivimos, el obrero es digno de su salario. Sí, pero ¿quién te manda a cobrar en 1,000 pesos un boleto? Y personas que apenas tienen para comer se meten a una rifa para sacar para ese boleto para ser más agradables y aceptos delante de Dios. Mejor pon a Andrés Márquez o a Iván García. Escucha las alabanzas de tu iglesia.
No estés pagando y contribuyendo con un pensamiento que no es el de Dios. La iglesia, hermanos, está puesta para seguir los principios divinos que han sido desde el principio, los cuales no cambian. Dios no cambia y tampoco sus principios cambian. Van a cambiar las culturas, van a cambiar los tiempos, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y no debemos de caer en el engaño de hacer de la vida cristiana algo secular o común. La vida cristiana no es común, no es secular. La ves de esa manera y vas a terminar por abandonar la palabra de Dios. Buscarla cuando la necesitas. Pero cuando tú sientas la necesidad de la palabra de Dios, después de haberla abandonado, significa que estás metido en muchos, pero muchos aprietos. Estás metido en tantos problemas que te acordaste que en algún momento decía algo en la palabra de Dios que te podía ayudar. Si hay algo que debemos de abandonar, hermanos, es la antigua manera de vivir, no la palabra. El mundo, la presión que está ejerciendo el entorno cristiano sobre los cristianos el día de hoy, los quiere forzar a abandonar la palabra de Dios, los principios de Dios. Pero tú tienes que ser diferente. Tú tienes que abandonar tu vida antigua y fortalecer tu vida nueva. Abandonar la comunión que tenías con las tinieblas para abrazar la comunión que ahora tienes con la luz. Si dejamos de esforzarnos y dejamos de trabajar en la santificación de nuestras vidas, aquella vida antigua, aquella vieja naturaleza de la cual se supone que Dios nos sacó, irá tomando nuevamente fuerza en nosotros. Irá ganando terreno sobre nuestro corazón y va a terminar por dominarnos para llevarnos a vivir conforme a los vicios que antes teníamos, antes de conocer a Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 al 24. Es la exhortación que Pablo les hace a los hermanos en Éfeso con respecto al contraste de vida que debían de tener entre la vieja vida y la nueva vida que habían recibido en Cristo Jesús. Efesios 4, 17 al 24 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿A quién les está hablando? Repite conmigo, a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, es decir, a ti y a mí. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Esos son los gentiles. Los que no conocen a Cristo. Los que nunca han escuchado del Evangelio quizá. Que no han recibido la palabra de Dios. Porque estos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si es que en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Más bien renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos menciona, hermanos, 5 características que tienen aquellas personas que no conocen a Dios. Y que te aseguro que dentro de esas 5 características se encuentran muchos de los cristianos el día de hoy. Y que otros están presionando para que tú te envuelvas en todas ellas. Número 1 nos dice que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de mente, hermanos.
Es decir, lo que estamos hablando, secularizan la palabra de Dios. Viven inmersos en las cosas de este mundo. Han abandonado la palabra de Dios para adoptar las cosas de este mundo, conceptos vanos que no llenan el corazón, que no traen propósito y significado a la vida, mas sin en cambio las buscan, porque en su mente hay vanidad. Buscan todo lo terrenal y temporal. Buscan el éxito como el mundo dice que debemos ser exitosos, no como Cristo nos demanda, sino como el mundo te dice que tú vales, sino como el mundo te dice que vas a tener un propósito y un valor, un significado. Número 2, tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, se ha perdido la capacidad del sentido común. Se ha perdido la capacidad de la lógica, hermanos. Muchos cristianos han perdido el sentido común. Porque llegan otros diciéndoles que están bien lo que están haciendo o pensando. El sentido común, si lo echamos a andar un poquito, nos saca de muchas circunstancias difíciles, muchos problemas, pero muchos no lo usan. Piensan que duele, pero no duele. Y muchos cristianos el sentido común lo tienen totalmente apagado. ¿Qué es mejor? ¿Venir a la iglesia o quedarte dormido? Sentido común, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Estando en la iglesia, ¿cantar alabanzas o pensar en los frijoles? Y muchos piensan en los frijoles y no aprovechan bien el tiempo. Pareciera torpe, hermanos, pero muchos cristianos así viven. Asisten a las iglesias y están pensando en los negocios. Asisten a las iglesias y están pensando en otras mujeres. Tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, son incapaces de entender las cosas de Dios. Ya no vivan así, dice Pablo. Número 3 dice que son ajenos de la vida de Dios, y esto significa que no participan de las cosas de Dios. No participan de la vida que Dios da. Son como extranjeros que no tienen una ciudadanía. Se dicen cristianos, pero no viven en el reino de Dios. No operan conforme a las leyes del reino de Dios. Y por eso no participan de las bendiciones y los beneficios que Dios da a todos los que son sus hijos. Son los que no pueden pasar pruebas demasiado simples o que tienen arrastrando las mismas pruebas por tantos años. Nunca han experimentado esa gracia que Dios da a todos los que son parte de su reino. Son ignorantes de Dios, dice la Escritura como número 4, son ignorantes de Dios. Hay una ignorancia en ellos y esto nos habla de una ceguera voluntaria. Es como si tú estuvieras viendo a Cristo enfrente de ti y agarras un cuchillo y te sacas el ojo para no verlo más. ¿Sí sabías que esto es lo que va a pasar al final de los tiempos? Dice la Escritura que los que están en la tierra van a decir, caigan sobre nosotros y escóndannos del Cordero. Pero es lo que pasa con muchos cristianos. Son ignorantes de Dios porque se sacan los ojos ellos mismos ante lo que Dios está hablando, ante lo que Dios está haciendo. No quiero ver, no quiero estar presente, y se sacan ellos mismos los ojos. Es decir, voluntariamente deciden ignorar a Dios. Es una carencia de conocimiento por causa de su ignorancia voluntaria. Ellos mismos deciden no conocer a Dios. Porque, por ejemplo, si tú decides no leer la Biblia en toda la semana, ¿quién te obligó a no hacerlo? Tú decidiste no leerla, ¿sí o no? Bueno, eso es una ignorancia voluntaria. Tienes la palabra de Dios, pero no quieres conocerla.
No te interesa lo que tiene que decir. Sí, pero no tan exagerado. Es que eres de ese tipo de cristianos. ¿Cómo que diario? Eres de ese tipo de cristianos. Que la presión del mundo en el entorno cristiano te dice que no es tan necesaria. Cuando claramente la Escritura dice que es tan necesaria como el pan diario. ¿Cuántos comieron ayer? Por lo menos una comida al día. Un cacahuate, por lo menos. Bueno, así como tú no aguantaste y te comiste un cacahuate, léete un versículo bíblico. Por lo menos uno. Si te comes 2 cacahuates, pues lévete 2. Si ya fue una lasaña, pues toda la carta de Filipenses. Y si dices tus 3 comidas, pues mínimo un libro. ¿Por qué? Porque es tan necesaria para la vida como el alimento diario. Pero muchos son ignorantes voluntarios, no les interesa eso y se les hace demasiado exagerado. Es la presión social, hermanos, que del entorno cristiano que te está diciendo que puedes ser cristiano sin Cristo. Y son tiempos peligrosos. Así estamos viviendo y muchos están siendo arrastrados por ese tipo de pensamiento. Y finalmente dice que tienen duro el corazón. Hay una dureza en su corazón y esto nos habla de obstinación. Son obstinados. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú dilo. Yo ahorita dije, tienes que leer la palabra diario y tú, eso es obstinación. Eso es ser obstinado. Y fíjate que la obstinación produce callo. ¿Cuántos han andado descalzos? Por años. No, pues ya nada. Tenía un vecino allá en la colonia que tenía como guaraches, pero sin guaraches. Tenía la piel como de esas suela de llanta. ¿Sí lo ubican? Esos zapatos que tienen como suela de llanta. Así tenía los pies. Todo el tiempo andaba descalzo. Jugaba fútbol descalzo. Y, piedras por todos lados y él corría como si trajera zapatos. Tenía un callo, yo creo, como de 3 centímetros. Era extraordinario eso. Así muchos tienen el corazón, por obstinados. Por la dureza de su corazón han decidido abandonar los principios de Dios y vivir la vida cristiana que ellos creen que es correcta vivir. Hay un encallecimiento en sus corazones, están duros. Y los que son hijos de Dios, bueno, los que verdaderamente son hijos de Dios, llega un punto en el que la palabra quebranta como martillo, que quebranta la piedra, así llega en algún momento. Y ese momento lo vas a identificar porque hay mucho dolor. ¿Cuántos se han pegado en el dedo con un martillo? ¿Alguien o no? Qué feo es, ¿verdad? Yo me he pegado y nomás aprieto mi lengua para no decir cosas malas. Bueno, así duele, hermanos, cuando Jesucristo trata contigo, porque has endurecido tu corazón tanto a su presencia, a su palabra, llega la dureza, llega el dolor a nuestra vida por el quebrantamiento que Dios tiene para con nosotros. La consecuencia de una vida de este tipo, hermanos, es la pérdida, dice, de toda sensibilidad, los cuales de haber perdido toda sensibilidad, dice la Escritura, es decir, se entregan a una vida corrupta, en donde ya no disciernen, ya no distinguen entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las mentiras ni se dan cuenta que las dicen. ¿Tú me dijiste cuándo? La otra vez me dijiste. ¿En serio te dije eso? Sí. Pues quién sabe, pero lo dijiste con alevosía y ventaja. Ya no se dan cuenta que dar mordida no está bien. Ya le gritan a la esposa como si fueran palomitas. Ya no tienen la sensibilidad para tratar bien a la esposa. Ya piensan que es normal. Y la esposa ya le falta el respeto a su esposo como si fuera cualquier cosa. A los hijos los traen golpe a golpe y ni se dan cuenta. Pero son cristianos. Hermanos, no debemos amoldarnos a este mundo. Si hay cristianos que golpean a sus esposas, pues que Dios juzgue a ese tipo de cristianos, tú no lo hagas. Si hay
esposas que no se sujetan, esposas cristianas que no se sujetan a sus maridos, bueno, que Dios las juzgue también a ellas, pero tú no lo hagas, tú sujétate, no te amoldes. Ay, es que todos son así, como una vez dijeron, ¿no? Ay, todos los matrimonios son así, no existen matrimonios perfectos. Y eso te da derecho para ni siquiera esforzarte para no ser perfeccionado. Ay, todos los matrimonios así son y no hay matrimonios, todos los hombres son iguales. Ay, mira Paquita. Y se amoldan porque piensan que el matrimonio aún en Cristo es así. Con los hijos es lo mismo, en el trabajo es lo mismo. La consecuencia es una pérdida total de la sensibilidad. Fíjate, hay iglesias en las que los adulterios se han normalizado. Ya los adulterios no producen nada. Por ahí me contaban que de un pastor que dejó embarazada a una de las jóvenes de su iglesia. Y su esposa en venganza se acostó con otro más joven que ella de la iglesia. Y sí, por lo menos se separaron, a una iglesia, a otra iglesia, y ya cada quien sigue pastoreando en su iglesia. Y los hermanos consienten eso. Lo consienten como si fuera normal. Los adulterios ya son parte del día a día. Es que en aquella iglesia permitieron y no pasó nada. O pasó algo, pero ya se arrepintió y otra vez está como si nada. Pérdida de sensibilidad, hermanos. Porque en otras iglesias lo hacen, ¿lo vamos a hacer también aquí? No. ¿O lo vas a hacer tú en tu vida porque otros cristianos lo hacen? Mira, ¿cuántos se ubican a Charles Spurgeon? ¿Sí? Este conocido príncipe de los predicadores del siglo XIX. Él fumaba. ¿Qué harían si yo llego con mi cigarrito Marlboro? Ay, perdón, hermano, déjelo apago. Ahora sí, abran la palabra de Dios. Más de uno saca una piedra y me la tira. O mínimo un tomate. Pero, ¿qué tiene de malo si él fumaba? O, ¿qué tal decir? ¿Cuántos han escuchado hablar de Agustín de Hipona? Es mi tío, no se crean. Es uno de los padres de la iglesia, ¿no? Católica romana del siglo IV. Él era muy lascivioso. Él codiciaba a las mujeres y las veía por todos lados y él dice que le costaba trabajo eso. Mas sin en cambio tiene unas teologías que muchos consideran extraordinarias. ¿Y qué tiene? Pues si él lo hacía. Yo también. No, es que no estamos llamados a eso. La iglesia debe de ser santa. Y el que otros hagan lo mismo no te da derecho a ti a hacerlo o tratarlo como algo normal o natural. ¿Sí me doy a entender? Pero muchos, la presión los lleva a cambiar incluso sus valores cristianos. Pedro dijo, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Lo he dicho antes, muchos nada más cambian de escenario. De la cantina se vienen a la iglesia, pero siguen con las mismas actitudes. Ya no contratan prostitutas, ahora ya buscan a las hermanas. O sea, no. Sino como aquel que llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. No podemos justificar nuestras conductas dándole peso a lo que la mayoría hace, hermano, o a lo que la mayoría dice, o a lo que una persona de autoridad dice o hace. Te repito, el único que tiene el derecho absoluto y legal de decirte cómo es que debes de pensar, cómo es que debes de sentir y cómo es que debes de actuar es Cristo Jesús y nadie más. Es Dios. Tienes que apegar a la palabra. La presión social ha traído muchos problemas a la iglesia. Y hablo de la presión social porque el cristianismo presiona al mismo cristianismo. Mira, ¿cuántos cristianos no están buscando
el materialismo en su vida. Ese es un pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, mas sin en cambio muchas iglesias se fundamentan en esto, en darle el valor a las cosas materiales. Tener un buen carro te hace tener una buena posición. El diccionario de la Real Academia Española define el materialismo como la tendencia a dar una importancia primordial, es decir, de primer orden, a los intereses materiales. Lo material tiene un grado de importancia significativo en mi vida, equiparable a Dios o incluso mayor a Dios. Muchos se compran tenis de marca, carísimos, pero no son capaces de comprarse una Biblia de estudio. Se compran ropa cara o muy seguido y no son capaces de comprarse un buen libro. Tienen la misma Biblia que tenían cuando se convirtieron y ya tienen 50 años de convertidos. Pero cambian de tenis cada rato. Cómprate una buena Biblia de estudio. Si no sabes, acércate y te recomendamos una. Cómprate un libro, un diccionario. Métete a estudiar. Pero a muchos les da mayor satisfacción unos buenos tenis que una buena Biblia. Es tener una actitud de amor a los bienes materiales. Por ejemplo, el consumismo. Que no están contentos si no han comprado algo esta semana y quieren comprar algo. Pastor, ¿los tacos entran? Bueno, ya ese es otro tema. Quieren cosas materiales. Los que son fan de los carros, un accesorio para el carro. Los que son fan de la casa, ¡ay! Un electrodoméstico. Digo, a mí me encantaría comprar muchas cosas de cocina, ¿verdad? Digo a mi esposa que soy una señora atrapada en un cuerpo de un hombre. Pero es broma, no soy de ese tipo de ideología. No vayan a decir, oye, el pastor ya anda con su ideología de género. No, o sea, es broma. Simplemente es que voy al Sam's y me quedo viendo los electrodomésticos así. Bueno, es comercial, ¿verdad? No. Pero muchos que son, lo que son fan, lo que tienen en su corazón, siempre andan buscando. Hay mujeres que se van al tianguis y pasan horas mirando la ropa a ver qué se compran, teniendo miles de garras. Y para el peor de caso, ni siquiera las doblan, llegan, las avientan. El amor a los bienes materiales, la avaricia, los que piensan que con dinero tienen valor, que con dinero la gente los toma en cuenta, encuentran un valor en lo que tienen, encuentran valor en cómo se ven por fuera. Personas que tienen, especialmente mujeres, cientos de maquillajes de todo tipo, tienen pestañas de todos los sabores y colores. Y no están contentas si no se van en la calle sin pintarse y van así, mira, por si se encuentran un hermano. Encuentran valor en cómo se ven por fuera, en lo que tienen, pero desprecian el valor que Dios les da y desprecian el cuidado interno de su propia vida. Pedro dijo que su ornamento sea el interno, el del corazón, no el de peinados ostentosos, el de joyas. No, eso no. No está diciendo que sea malo, sino que no sea lo primordial en tu vida. El Señor claramente dijo, aléjense de toda avaricia porque la vida no depende del tener muchas cosas. La vida no depende, hermano, de tener muchas cosas. Si eres pobre y te mueres pobre, pero un pobre piadoso, gloria a Dios. Ay, es que antes de morirme quiero hacer algo en la vida. Por lo menos comprarme un perrito. Es que eso no determina en ningún momento tu valor. Personas que prefieren invertirlo en la predicación del evangelio que en ellos mismos. Están a otro nivel de vida espiritual. El mundo nos quiere arrastrar a este tipo de pensamientos. El cristiano, hermano, te quiere arrastrar a este tipo de pensamientos. Iglesias que les invierten más que, olvídate.
Iglesias que entras y tú dices, wow, se ven extraordinarias, millones. Yo conocí a un pastor que dice que le invirtió como 7 millones a su iglesia. Imagínate. Dice que la tenía extraordinaria, pero antes de entender lo que verdaderamente es la iglesia, dice, Dios tuvo que tratar conmigo, pero hermanos, porque tienen su corazón puesto en el dinero, en las cosas que ven, en cómo se ven, en el materialismo. Una buena iglesia es la que tiene, por eso compramos esta de atrás, porque ya los hermanos se querían ir a la iglesia. Ay, ¿cómo que proyectores es del siglo pasado? O sea, no, pues hay que retener a los hermanos. ¿Qué hacemos? Pues compra una pantalla. Ahorita estamos orando por los reposex para que se queden. ¿Es en serio, hermanos? Personas que se sienten satisfechos por el lugar donde están, no por la palabra, no por la presencia de Dios, por el lugar donde están, por lo que llena sus ojos. La presión social que los jóvenes están viviendo hoy en día es alarmante. Alarmante. Muchos jóvenes, aún cristianos, están depresivos por su falta de bienes materiales. Creen que su vida depende del teléfono que tengan y se compran el más caro porque quieren encajar o que digan de él, ¿traes ese teléfono? Y hacen todo lo que esté a su alcance para obtenerlo. Un carro, la casa, el lugar donde viven. Muchos se avergüenzan de la colonia donde viven. Eso es materialismo, hermanos. ¿Dónde vives? Pues por allá. Como cerca de Puerta de Hierro, ¿sí? Órale, qué padre. ¿Cómo a cuánto? Como a 32 kilómetros. Porque se avergüenzan de dónde viven. Eso es materialismo. Y los jóvenes están siendo atacados por ese lado. Quieren un buen teléfono, un buen carro, una buena casa, casa con alberca, casa de campo. Porque yo lo valgo, dicen las muchachas. Todo esto los hace cada vez más vacíos e infelices, mas sin en cambio lo siguen buscando. Buscan el dinero, buscan las riquezas. Y el dinero en sí no es malo, hermanos. Si alguien cree que es malo, démelo. Pero el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. El que tú ames el dinero, eso es malo. El que veas una necesidad y digas, no, es que esto es mío y lo tenía para mi Xbox. Y ves que otro se está muriendo de hambre. Eso es malo, porque el amor al dinero es la raíz, dice la Escritura, de toda clase de males. Algunas personas, dice, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muchas. Mira, acaba de pasar hace poco la lamentable noticia de la muerte de un influencer. ¿Cuántos supieron? 23 años la chavita. Es algo impresionante, hermanos. 23 años. Y fue asesinada. Mas sin en cambio, ven eso y muchas jóvenes siguen buscando lo mismo que ella buscaba. Fama, fortuna, comodidad, riquezas, valor en lo material. A pesar de que siguen siendo asesinadas. Me metí a buscar a ver si encontraba una noticia de la hija de una compañera de trabajo que hace como 15 años fue asesinada en un motel por sus propios amigos. Y me metí a buscar la noticia, dije, voy a ver si la encuentro. Le digo a mi esposa, me sorprendí de la cantidad de mujeres que aparecen asesinadas en los moteles. No llegué, no la encontré, porque antes de esa noticia había cientos de noticias de mujeres asesinadas o encontradas muertas en los moteles. Mas sin en cambio,
los jóvenes, las jovencitas siguen buscando las mismas cosas, tratando de encontrar su valor en lo material. Y el peor del caso es que muchas de ellas y de ellos se dicen cristianos y piensan que es parte del cristianismo el tener tu vida basada o fundamentada en lo material. Otra de las cosas que ha producido la presión social en la vida cristiana es el humanismo, el hombre como centro. El diccionario de la Real Academia Española define el humanismo como ese sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacer la vida sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de la palabra o de las religiones. Es ese sistema de pensamiento que te dice que no necesitas a Dios para todo, que puedes tú solo o sola salir adelante o resolver la vida sin Dios. Ahora, aquí entra dentro de la vida cristiana un concepto que se conoce como ateísmo práctico, es decir, personas que se dicen creer en Dios pero que viven sin el gobierno de Dios, que es exactamente lo mismo, humanismo. Muchos cristianos han quitado al Señor como el centro de sus vidas, y eso es humanismo, el hombre como centro y no Dios. Lo tienen solo como un amuleto colgado en las llaves. Lo tienen como simplemente una ambulancia en su vida. Están heridos y le llaman al Señor. El Señor los cura, los sana y lo desechan hasta el próximo accidente. Eso se llama humanismo. Buscan la felicidad en lo que creen que son, en lo que creen que necesitan y desechan todo aquello que les causa infelicidad. Por eso en muchas ocasiones desechan a Dios, porque Dios va en contra de aquellas cosas que nosotros deseamos pero que no nos hacen bien. Por eso hay muchos cristianos diciendo, es que no juzgues. Pregunta, ¿podemos juzgar o no? Cuidado, hermanos, sí podemos juzgar. ¿Quién dijo que no? Obviamente no podemos juzgar para condenar a una persona, pero el Señor dijo, no juzgues según las apariencias, juzga con justo juicio. Nosotros podemos juzgar las cosas que son reales, las que se ven. No podemos juzgar las intenciones del corazón, pero sí podemos juzgar el pecado de otro y llamarlo pecado. Está pecando, no lo juzgues, déjalo. No, es que la Escritura me da la autoridad para juzgar ese pecado y decir que no está bien y apartarme de eso. Pero una de las cosas que yo más veo en el cristiano del día de hoy es esta frase: no juzguen, déjenlo ser feliz. Y por eso hay tanto homosexual parado en los púlpitos predicando la palabra de Dios. Pastores que tienen relaciones con otros hombres, mas sin en cambio siguen siendo pastores. ¿Eso existe, hermano? Pues salga al mundo, hermano. Vea las noticias. No vive en una burbuja. Son cosas que están pasando el día de hoy. La aprobación de un amor que tiene como base la depravación. Están pasando. ¿Por qué? Porque el humanismo hace que el hombre busque todo lo que es bonito a sus sentidos, todo lo que es agradable, todo lo que le es dulce, lo que no hiera, lo que no le cause dolor. Y si algo causa dolor, lo desechan. Una persona dijo, la iglesia que se alimenta de una dieta de azúcar y basura, pronto se volverá terriblemente gorda y tibia. Si nos alimentamos de basura, cosas que no son la palabra de Dios, cosas que sí son dulce a tu vida, pero te está haciendo un tremendo mal. El cristiano se ha vuelto egocentrista. Ya no tenemos el compromiso hacia con Dios y hacia con la iglesia.
Hay pastores para escoger, ¿sí o no? Por eso uno tiene que andarlos tratando con pincitas, hermanos. Porque si no dicen, nah, yo no aguanto aquí, me voy. Porque, pues, pastores para escoger. Tuvimos una reunión el viernes con algunos pastores. Estábamos estudiando la palabra de Dios y precisamente mencionábamos eso. El contexto de nuestro día, de hoy en día, dificulta el arrepentimiento y la santificación de los cristianos, porque hay millones de iglesias a las que se pueden ir. Si una persona aquí es reprendida, es disciplinada, es exhortada, se puede parar y se puede ir a cualquier otra iglesia. A diferencia del primer siglo, ¿verdad? Había una sola iglesia. Y si alguien cometía algún agravio, inmediatamente era desechado de todas las iglesias hasta que se arrepintiera, tal como sucedió el joven de 1 Corintios 5. Pero ahorita no, ahorita cualquiera se puede ir a cualquier iglesia. Hay miles, hermanos. Miles, millones de iglesias a las cuales el cristiano puede correr cuando se siente herido por cualquier cosa. Bueno, es que eso es humanismo. Poner tus sentimientos, tus pensamientos como el centro del universo. Y si me quieren entender y si no me entienden, pues me voy. Como el adolescente a la mamá, ¿verdad? O el papá. Me voy de la casa, yo puedo solo. Como el hijo pródigo, lo mismo dijo, comía con los cerdos, comían mejor que él. Pero él decía, yo puedo solo. Solamente dame una lana para el camión. Hermanos, no se trata de eso. La iglesia no debe de ser humanista. El cristiano no debe de ser humanista. Debe de tener a Cristo como el centro. Y él debe girar alrededor de lo que Cristo dice o hace. El humanismo nos lleva a conformarnos con una moralidad aceptable. Algo que bueno, no es tan malo. Entonces, pues está bien. O sea, no está tan mal. O sea, sí, pues todos cometemos pecado, no pasa nada. Se aceptan diversidad de pensamientos aun cuando vayan en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué decir de aquellos que están buscando el significado de sus vidas y sus propósitos en el placer? El hedonismo. La iglesia se ha convertido en hedonista, hermanos. Es aquella doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Todo lo que te cause placer está bien hacerlo, sin pensar en los demás. Si a ti te causa placer, está bien. Ahí surgen muchos cristianos comodines que quieren vivir vidas cómodas, o cristianos que tienen pasiones desordenadas y desbordadas, y para ellos está bien vivir de esa manera. Hermano, de iglesia necesita sensibilizar sus sentidos espirituales para que pueda discernir los peligros que estamos enfrentando como cristianos, para no caer en el engaño y ser arrastrados a una vida alejada de la voluntad y los propósitos de Dios para con nosotros. Un cristiano sin discernimiento es un grave peligro para sí mismo y es un grave peligro para los demás. Es como una enfermedad autoinmune. ¿Cuántos conocen las enfermedades autoinmunes? A grandes rasgos, es una enfermedad que provoca que tu sistema inmunológico se vuelva loco. Se vuelva loco y ya no distingue lo que es ataque y lo que no es ataque. Ya no distingue entre lo que puede ser propio o lo que es ajeno. Normalmente el sistema inmunológico es algo extraordinario, está diseñado por Dios de una manera en la que si viene algo externo y entra al cuerpo, el sistema inmunológico lo detecta que no pertenece al cuerpo, lo ataca para eliminarlo. Bueno, las enfermedades autoinmunes lo que producen es, le hacen perder esa sensibilidad al sistema inmunológico. Y lo que es propio, lo que sí va en el cuerpo, lo detecta como enemigo y lo ataca. Se han detectado más de 80 enfermedades de ese tipo. Imagínense. En donde el cuerpo ataca al propio cuerpo.
porque ya no distingue entre lo que está bien y lo que está mal. Así es el cristiano, hermanos, sin discernimiento. Ya no distingue lo que es de Dios y lo que no es de Dios y ataca lo que cree que no es de Dios, así como los judíos crucificaron a Jesús. Equivale a la pérdida de discernimiento en la vida cristiana, en donde no se distingue entre lo bueno y lo malo y terminan causando mucho, pero mucho daño. Estamos viviendo tiempos de presión social. Observa la vida cristiana a nivel global. Obsérvala y te vas a dar cuenta de que muchos se han adaptado a la forma de cristianismo que el mundo quiere que tú vivas. Es como el rey de Egipto cuando el Señor le pidió que dejara ir a su pueblo. Este rey estaba dispuesto a dejarlo ir bajo sus términos. Sí, váyanse, pero los grandes, déjenme a los chiquitos, no. Váyanse, pero déjenme esto, no. La vida cristiana no se vive como nosotros queremos. El mundo quiere decirte, te dejo vivir tu vida cristiana, pero considera también esto, esto y esto. Adóptalo. Vive de esta manera. Hermanos, la vida cristiana se vive como Cristo Jesús determinó. Y les repito, y que se quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, Él tiene el derecho de decirte qué pensar. ¿Y por qué tengo que pensar así? Porque Cristo Jesús lo dice. ¿Por qué tengo que sentir como tú? No, es que Cristo Jesús dice que tienes que sentir esto. Y Él tiene el derecho. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque lo dice Dios, así de simple. Lo quieras creer o no lo quieras creer, es tu problema, pero lo que Dios dice es lo que se tiene que hacer. Por eso el mundo va a ser condenado por haber rechazado a Cristo Jesús, el señorío de Cristo. Sí, quisieron vivir como quisieron, está bien, pero van a ser juzgados de esa manera. Hermanos, necesitamos despertar y apegarnos a la palabra de Dios todo lo más que podamos hacerlo. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, tu presencia en medio de nosotros, tu instrucción, Señor. Bendícenos, guárdanos y haz que tu palabra se quede sellada en nuestro corazón y ábrenos el entendimiento para comprender tu buena voluntad agradable y perfecta. Queremos conformarnos a ti y no a este mundo, Señor. Guarda nuestras vidas, llévanos con bien a todo lugar, guárdanos de la maldad de este mundo y permítenos aprender cada vez más de ti. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Amén, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Tomen su lugar un momento, por favor. Y que el Señor confirme su palabra en nosotros. Esta serie es Tiempos Peligrosos, hermanos, y es mucha exhortación, pero es con la finalidad de despertar. No estamos viviendo en un cuento de hadas, no estamos viviendo en miel sobre hojuelas, no, estamos viviendo tiempos peligrosos en donde lo que quieren hacer con los cristianos es despedazarlos. Y eso lo van a hacer de una manera muy sutil, haciéndote creer que estás bien en la vida que estás llevando en esas comodidades, buscando lo tuyo propio e ignorando la palabra de Dios. Entonces, cuidado, hermanos, con los tiempos peligrosos. Amén. Ahorita les van a dar algunos anuncios. Solamente lo que yo quiero comentarles es, como ustedes saben, falleció la mamá de nuestros hermanos Daniel y nuestra hermana Delia Nieves, nuestra hermanita Esther. El día de hoy la van a estar velando. Por ahí en el grupo de WhatsApp vamos a subir el comunicado de la dirección, de dónde la van a estar velando. De hecho, ya ahorita están ahí. Por si alguno de ustedes quiere ir y visitar, acompañar a nuestros hermanos, pues tenga la libertad de hacerlo, ¿sale? Y si no puede, por alguna actividad que tenga importante, bueno, mándeles un mensaje. ¿De acuerdo? Mándeles un mensaje en lo privado a nuestro hermano Daniel, que fue el que puso en el grupo que su mamá ya había fallecido, y a nuestra hermana Delia, que es su hermana. ¿De acuerdo?